Seguimos agradecidos una vez más con nuestro Dios Todopoderoso. Sean todos bienvenidos. Vamos a seguir estudiando la preciosísima palabra de nuestro Dios. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 21 y el verso 11, palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él está diciendo aquí, está advirtiendo de las cosas que sobrevendrán en la tierra para este tiempo final. Entonces dice así la palabra de nuestro Señor: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Bueno, entonces aquí nuestro Señor nos advierte de antemano las cosas que están por suceder pronto, porque estamos viendo que estamos aquí en el tiempo del fin. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros debemos de estar preparados para todas estas cosas, especialmente vigilando las Sagradas Escrituras. Dice en el verso 25, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Entonces vemos que es tiempo angustioso. También dice que confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el terror y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Miramos allí lo preciosa que es la palabra de Dios, porque nos muestra todas estas cosas. Estamos viendo que, bueno, todo dice que hay diferentes terremotos y en diferentes lugares y amplia y pestilencia. Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de lo que son los terremotos, porque veníamos mirando en el estudio anterior lo que son los terremotos y queremos continuar porque esto es importantísimo, porque el Señor Jesús nos muestra de antemano que vendrían, bueno, varios terremotos, y especialmente la escritura no lo muestra en el libro del Apocalipsis. Pero entonces tenemos que ir atrás para poder mirar el tipo y sombra, porque miramos aquí lo que es las figuras y los símbolos, todas estas cosas que el Señor pone en la palabra para poder vigilar y poder estudiarlas, para que poder verlas con más claridad. Entonces vemos allí lo importante que es. Y veníamos hablando de la ciudad de Los Ángeles, porque un día va a ser un día esta ciudad de Los Ángeles, California, porque esta ciudad tuvo sus inicios también, ¿sí? Y allí hubo un avivamiento. Entonces recordamos acá el candelero de oro, porque esto es Apocalipsis 1 y 3, en donde nos muestra la iglesia en el nuevo pacto. El Señor Jesús aquí redime una iglesia a través de la cuenta cruz del Calvario. Él viene y hace el sacrificio, y vemos allí no solamente el sacrificio, sino que Él vino pues a pagar por nosotros la pena del pecado, para poder que nosotros fuéramos libres y poder ser beneficiarios de todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que fue Él que hizo por nosotros, nos dio la salvación, nos dio la redención, y todo es gratuitamente, todo es por gracia. Entonces vemos allí la preciosa palabra de Dios, porque aquí vemos su crucifixión y también vemos la resurrección. Miramos acá la resurrección, la resurrección del Señor Jesús. Pero en esta resurrección miramos también las escrituras aquí en Mateo. Vamos a mirar Mateo, porque esta resurrección también vinieron los santos, también se levantaron, ¿sí? Después de que el Señor Jesús resucitó. Entonces vemos allí, aquí las escrituras, Mateo 27 y el capítulo 50. Vamos a mirarlo desde el 45, hablando de su muerte, y dice aquí la escritura, Mateo 27, dice 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Sí, allí vemos su muerte. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces miramos aquí que aquí también hubo un temblor, aquí hubo un temblor también. La escritura nos muestra, dice que las rocas se partieron cuando hubo este temblor.
en su muerte, ¿sí? Pero en su resurrección también hubo un terremoto. Entonces miramos acá esto, ¿sí? Y vemos el templo y el velo. Allí tembló y el velo se rasgó en dos. Entonces esto también tiene su representación porque el camino que va abierto para cada uno de nosotros para poder entrar allá al lugar santísimo y tener comunión con Dios. Entonces eso lo podemos tener aquí en Hechos el capítulo 2 cuando Él trae Espíritu, el Espíritu Santo. Súper importante porque para nosotros Él debe ser lo más importante, el Espíritu Santo, porque es el sello para nosotros el día en este tiempo y en todos los tiempos. Entonces vemos allí que Dios vino lidiando con la iglesia a través del Espíritu Santo. Por todas las edades vino allí y vemos entonces que nosotros quedamos bueno, con la libertad para poder entrar en la presencia de Dios y poder tener comunión con Él. Y vemos allí también que nos dice la Escritura, y la roca partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces vemos que muchos santos se levantaron después de la resurrección del Señor Jesús. Es importantísimo esto porque todo esto nos muestra el modelo de lo que el Señor va a hacer acá adelante también con su iglesia, porque la iglesia tiene que pasar por una resurrección y un arrebatamiento, ¿sí? Y vemos allí, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces vemos que este temblor, nos dice aquí la Escritura, que era un terremoto. Entonces estamos hablando de terremotos, importantísimo todo esto, porque este terremoto que va a hundir esta ciudad de Los Ángeles, miramos aquí el mapa, ¿sí? De lo que es, bueno, ¿cómo lo llamó el hermano William Branham? Que fue el gran monstruo. Entonces vamos acá, el monstruo, ¿sí? Que va a sepultar esta ciudad, y esto se viene aquí por toda esta falla, porque todos estos lugares son lugares de alta actividad volcánica. Vemos ahí las islas Aleutianas, ¿sí? Donde hay muchos volcanes, todo esto es actividad. Esto queda por acá entre Alaska y Rusia. Entonces vemos lo importante que es todo esto porque un día se van a hundir, porque ya está profetizado. Y él dijo que sería como en los últimos días de Pompeya. Entonces vemos que Pompeya fue por allá en el año 79 después de Cristo, sí, una ciudad romana, una ciudad que estaba en la ciudad de Nápoles en Italia y toda esta parte. Entonces vemos allí que Pompeya fue también sepultada por un volcán que ese volcán se llamó el Vesubio. Y esto es importantísimo porque allí, bueno, quedó bajo las cenizas esta ciudad por causa del pecado. Entonces recordamos también Sodoma y Gomorra, que también quedaron debajo del mar. Y aquí la Biblia nos está advirtiendo que la gente estaría confundida por causa del bramido del mar y por las cosas que sobrevendían sobre esta tierra. Vemos también Capernaum, recordamos Capernaum porque el Señor Jesús profetizó sobre Capernaum que estaría debajo del fondo del mar, y eso se cumplió las escrituras porque las escrituras son perfectas. Entonces vemos aquí la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede fallar. Entonces miramos aquí en el candelabro porque aquí están las 7 edades de la iglesia. El Espíritu de Dios moviéndose por todos los tiempos hasta este tiempo final. Y aquí vemos la séptima edad, la edad de la iglesia, la Odisea. Entonces vemos aquí la Odisea, que nos habla la Biblia, que estamos en este tiempo final, ¿sí? En la Biblia. Y vemos que cuando se abrió esta edad de la iglesia, la miramos por allá en 1906, cuando trajo, bueno, también se abrió con un terremoto, y ese terremoto fue un terremoto en la ciudad de San Francisco. Entonces vemos acá, San Francisco, sí, la ciudad de San Francisco también hubo un terremoto aquí en 1906, pero allí también miren los inicios del avivamiento de Azusa, ¿sí? En Los Ángeles, California. Entonces vemos acá que en Los Ángeles, California, vino también un hombre que se llamó William Seymour, y él trajo, bueno, ayudó a traer este avivamiento, la restauración de los dones, en la palabra de Dios.
Sí, después vino también el séptimo mensajero trayendo la restauración de la palabra de Dios de todas las cosas. Entonces es súper importante porque también nosotros necesitamos subir a la perfección con Cristo Jesús, a la estatura de un varón perfecto. Entonces es súper importante todas estas cosas para recordar las escrituras, porque aquí también el libro de los sellos, también el Apocalipsis 6, también nos habla de un terremoto, porque este terremoto abre la gran tribulación. Es súper importante la gran tribulación, porque aquí ya la iglesia no está. Entonces, cuando se abre la gran tribulación, la iglesia sube, que recordamos los 7 sellos en la Biblia, porque también nos muestra un terremoto. Y ese terremoto es lo que va a abrir la gran tribulación. Súper importante también, vamos a leer un poco, porque aquí está, bueno, los caballos que salieron en el del Apocalipsis. Entonces vemos el caballo blanco, ¿sí? El personificador imitando al Espíritu Santo. Entonces vemos allí que después se convierte en caballo bermejo y después cambia a caballo negro y después cambia a caballo amarillo. Entonces vemos aquí los 4 caballos. También vemos las almas de los israelitas, los judíos, debajo del altar, clamando por, bueno, que se les haga justicia. Pero aquí vemos la luna, el sol y las estrellas, un evento que es lo que abre la gran tribulación. Entonces miramos las escrituras en Apocalipsis, ya está mirando un poco el libro del Apocalipsis, que es súper importante, porque allí nos muestra los terremotos, porque el Señor Jesús dijo que iban a haber varios terremotos en diferentes lugares, y lo vemos que estos terremotos son los terremotos apocalípticos. Entonces es súper importante, porque no sabemos los ángeles si este terremoto va a ser antes de la tribulación o después de la tribulación. Pero esto sucederá porque la Biblia nos muestra que muchas ciudades se hundirán, no solamente Los Ángeles, California, sino muchas ciudades. Entonces miramos Apocalipsis 6 y el verso 12 dice así: mire, cuando abrió el sexto sello abre la gran tribulación y dice aquí la escritura, y aquí hubo un gran terremoto. Entonces vemos que aquí se abre un gran terremoto y también dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, o sea que hay señales arriba en los cielos, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces vemos ahí las escrituras mostrándonos todas las señales que vendrán, ¿sí? Porque el Señor Jesús le revela al apóstol Juan las cosas que sobrevendrían, y esto acontece en 3 años y medio. Entonces ya vamos a mirar el tiempo, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces miramos aquí importantísimo, porque todo monte y toda isla se removieron de su lugar por causa de ¿qué? De este terremoto, de estos eventos. Entonces aquí, importante, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces vemos lo importante que es esto, porque esta es la ira del Cordero. Entonces vemos acá la ira de Dios, del Cordero de Dios, trayendo los juicios, porque él ya pasa de ser un cordero para ser un juez. Entonces él viene como un juez justo para juzgar la tierra, ¿sí? Por causa del pecado y por causa de toda la maldad que está aconteciendo hoy. Entonces con Dios, el hombre no puede burlar a Dios, y dice, seguimos mirando los terremotos, porque aquí esto lo abre la gran tribulación, y este es un tiempo señalado, y son 3 años, son 3 años y medio. Entonces vemos acá años, los años que van a acontecer todas estas cosas, 3 años y medio. Entonces vemos allí que son 1260 días, que también se le dan a Moisés y a Elías, porque Moisés y Elías vendrán para traer todas estas cosas. Estos son 2 profetas enviados de parte de Dios. Recordemos que la palabra de Dios siempre lo traen los profetas. Entonces miramos también Apocalipsis 8.5. Entonces, porque Apocalipsis 8.5 nos muestra también las trompetas. Y dice, hablando del séptimo sello, porque en el séptimo sello se hace silencio, y dice, se hizo silencio cuando se abrió el séptimo sello en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Entonces aquí vienen 7 ángeles
También, y dentro de estas trompetas también hay terremoto. Dice allí, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios del humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces allí vemos también las oraciones. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y aquí dice que hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces también habla de un terremoto. Tenemos acá también las trompetas, también trayendo los terremotos, porque las trompetas son para los israelitas. Entonces miramos aquí las trompetas apocalípticas, porque esto es un evento para Israel nomás. Entonces aquí la gracia termina para los gentiles y Dios se pasa para Israel para lidiar con 2 profetas y con 144.000 que él va a sellar, 144.000 sellados por el Espíritu Santo. Entonces eso es importante porque es un evento para Israel y dice entonces Apocalipsis 11 para ir a los 2 testigos de parte de Dios, porque allí también hay un terremoto, porque estamos mirando en la escritura los terremotos y vemos allí en Apocalipsis 11 lo importante que es todo esto, porque dice allí que ellos tienen poder para cerrar el cielo. Entonces Apocalipsis 11:6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces ellos van a herir la tierra ¿con qué? Con toda plaga, dice la escritura, y la escritura es la verdad, ¿sí? Entonces sigue diciendo la palabra de Dios, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces aquí ya también entra la escena la bestia, porque la bestia viene a hacer guerra contra, siempre ha sido la bestia haciendo la guerra contra el pueblo de Dios, o sea, el anticristo que ha venido cargando por las edades, siempre ha sido el enemigo del cristianismo. Y vemos que dice aquí que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Entonces aquí vemos que todo esto se va a ver, este evento, en todo el mundo, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces vemos que ellos traen allí los juicios de Dios para la tierra, los eventos los traen. Recordamos cómo fue Moisés en Egipto y también Elías en su día, y ellos traen las mismas señales y dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subí acá. O sea que ahí vemos el rapto también para ellos, porque subí acá siempre es el rapto para el pueblo de Dios. También en Apocalipsis 4, cuando el Señor con su voz habla también para subir el evento del arrebatamiento. Entonces, y oyeron una gran voz, subí acá y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto. Entonces vemos acá el otro gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Entonces vemos que allí que la ciudad se derrumbó, parte de la ciudad, y murieron 7.000. También habla la escritura, murieron 7.000 porque allí ellos tuvieron un ascenso, porque aquí el Señor Jesús también subió en la ascensión. Entonces vemos acá el ascenso del Señor Jesús subiendo con los santos. Entonces vemos que aquí también cuando termine la 7ª de la iglesia también sube él, subiendo su pueblo para este tiempo final. Entonces vemos aquí el modelo atrás, Dios siempre pone el modelo atrás para hacerlo adelante. Lo vemos allí, también él arrebatando su iglesia, porque todos estos terremotos son importantes mirarlo dentro de las escrituras, porque todo esto acontece en 3 años y medio. Y miramos también el Apocalipsis capítulo 16, porque el capítulo 16 son las copas de la ira de Dios. Entonces vemos allí las copas de la ira
de Dios Todopoderoso. Miramos allí las trompetas y las copas porque aquí también vienen los tres ayes. Entre las trompetas y las copas están los tres ay que la Biblia habla. Entonces hay tres hay de los moradores de la tierra, porque todas estas cosas vendrán. Y es importante porque la Biblia nos muestra todo esto y es perfecta. Allí los números, entonces miramos Apocalipsis 16, hablando de las copas de la ira de Dios. Y dice en Apocalipsis 16 y el verso 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos nuevamente, y dice aquí, y un gran temblor de tierra, un terremoto. Entonces vuelve y dice temblor de tierra, pero después dice un terremoto tan grande. Este terremoto es súper grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces este terremoto es un terremoto o sea, sobresaliente, porque allí la Biblia nos muestra que nunca lo ha asistido. Y mira los efectos que hace este terremoto, porque dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Entonces, está hablando de que la ciudad fue dividida en tres partes, también las naciones, o sea, las ciudades de la nación. Entonces no solamente Los Ángeles se va a hundir, sino que muchas ciudades se van a hundir. Dice cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Volvemos otra vuelta a las islas porque allí huyen, ¿sí? Y los montes no se encuentran porque parece ser que los acontecimientos son grandes. Recordemos también aquí entre América y Estados Unidos que también aquí se hundió todo un continente, y lo vemos allí que fue el continente que se perdió, ¿sí? El séptimo continente. Entonces vemos que toda isla huyó y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del paso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Entonces vemos allí las Sagradas Escrituras, importantísimo todas estas cosas porque nos muestra todos los eventos, las trompetas, las copas de la ira de Dios, los sellos, nos muestran terremotos, que abre terremotos. Todas estas cosas han venido sucediendo a través de los tiempos, y el Señor Jesús nos pone a la luz de la palabra todas las cosas. Y vemos aquí también el mensaje de las 7 edades de la iglesia, que nos habla este mensaje, el tiempo final en la edad de la iglesia, de la Odisea. Nos dice allí, porque la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ha prometido diciendo, hablando de esta escritura de Hebreos 12:26, diciendo una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces va a ser la tierra va a ser conmovida, pero también la Biblia nos dice que habrían señales y que las potencias de los cielos arriba también dice que serían conmovidas. Entonces aquí la escritura nos confirma todas estas cosas, y él está hablando aquí una vez más, Dios sacudirá la tierra y esta vez caerá todo lo que tiene que ser derrumbado. Entonces él la renovará, porque Dios va a hacer una renovación. Dios ya la redimió, pero él tiene que otra vuelta traerla de nuevo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces es súper importante porque él tiene que venir a reinar 1000 años, ¿sí? Va a ser un milenio con sus santos, con su iglesia. Entonces todo esto tendrá que también cumplirse en las escrituras. Entonces dice aquí, entonces la renovará. Y en marzo de 1964 el terremoto en Alaska, porque aquí en Alaska, vemos que aquí en 1964 hubo un temblor de tierra, un terremoto, y dice, y fue un Viernes Santo. Entonces está hablando de que Dios conmovió al mundo entero, aunque no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial lo que muy pronto habrá en una escala mucho más grande. Él va a castigar con truenos y temblores a este mundo maldito por el pecado. Hermano y hermana, hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas, y ese lugar es el redil del Señor Jesús. Yo le ruego, mientras la misericordia de Dios todavía está disponible para usted, que entregue su vida completa, sin reservas, a Jesucristo, quien como fiel pastor le salvará, le cuidará y le presentará sin arruga y sin mancha en gloria
con muy grande gozo. Entonces vemos allí la advertencia para el cristiano de parte del mensajero, de parte de Dios, porque vemos que estas cosas han de venir, los eventos bíblicos han de venir y nosotros tenemos que estar preparados y huir a Cristo Jesús, que Él como fiel pastor, Él nos cuidará. Entonces, importante todo esto, vamos a seguir hablando acerca de lo que son los juicios, las cosas que vienen en la Biblia, porque es súper importante en las Escrituras, como nos muestra la palabra de Dios, todos estos eventos se vienen muy prontamente. Vemos allí los tiempos, las señales del tiempo del fin, mirando estas cosas, plagas, pestilencias, terremotos, todas estas cosas han de venir pronto sobre esta tierra. Entonces, una vez más, el Señor Jesús les continúa bendiciendo a cada uno.